siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio, es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, sabiendo y conociendo de nuestra actitud, Él ha prolongado su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día para con nosotros, porque Él sabía que le íbamos a fallar. Sin embargo, no podemos acomodarnos en pensar de que y acomodarnos en la misericordia de Dios y abusar de la misericordia de Dios, porque dice su palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, y nosotros también tenemos que esforzarnos, ser esforzados para poder agradar a Dios, porque la fe sin obras es una fe muerta. Le vamos a pedir a Dios que por su misericordia hable a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades, y que sea Él quien ponga la palabra. Señor, que estás en gloria, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos ante el oportuno socorro para alcanzar, Señor, misericordia, Señor, para alcanzar perdón. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de acercarnos. Por favor, nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Así como cae lluvia, Señor, en buena tierra, que cae para
propósito para el cual fue enviado, Señor. Te lo pedimos, Padre Jesús. Gracias, Señor. En Juan 6:44, los voy a invitar a leer Juan 6:44 al 46. Dice, nadie puede venir a mí, dice, si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. Porque, como le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres, le dijo, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Gracias a Dios por haber fijado sus ojos en nosotros y habernos tomado en cuenta en este plan de salvación bendito, para nosotros poder seguir sus caminos, poder nosotros mirar nuestro camino a través de esa palabra, viviendo a la luz de esa palabra. Esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos lava, que nos fortalece, que nos redarguye y nos instruye. Esa palabra que si la recibimos con humildad puede salvar nuestra alma. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No es por obras para que nadie se gloríe, pero sí tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero sí tiene que haber un cambio en nosotros. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que tomar actitudes, nuevas actitudes. Tenemos que esforzarnos. Esa palabra bendita que escuchamos continuamente tiene que causar un efecto en nosotros. Debe de causar un efecto en nosotros, un cambio. Esa vana manera de vivir, esas costumbres, esas vanas costumbres, esos malos hábitos que hemos venido arrastrando, que muchas veces nos quitan la paz y le quitan la paz a las personas que viven alrededor nuestro. La palabra nos invita a que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. La palabra nos invita a que nosotros debemos de esforzarnos. La palabra nos instruye a que debemos de amar a nuestro prójimo, a quien miramos. Entonces, tenemos que comprender, que esforzarnos por comprender a nuestro prójimo. Pero resulta que nosotros andamos buscando comprensión. Todos andamos buscando ser comprendidos. Y cada quien tiene su postura de buscar comprensión y de ser comprendido. Y con esa situación, con esa postura, no vamos a llegar muy lejos. Vamos a fracasar. Mejor tenemos que encomendar a Dios nuestro camino y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La palabra es clara y dice que ella nos va a alumbrar el camino. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a decir cuando estamos actuando nosotros por sí mismos, cuando estamos actuando de manera errónea o cuando estamos agradando a Dios. Que sea nuestro anhelo acercarnos a Dios, consagrarnos cada día, hacer su voluntad
y ser instrumentos de bendición y de paz. Nosotros somos embajadores de paz, dice su palabra, y donde quiera que vayamos, transmitamos esa, contagiemos a nuestro prójimo de paz, de amor, de imitando nosotros a Dios, que Él es nuestro modelo. Jesús nos dejó un ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Nosotros necesitamos muchas veces pedirle a Dios que haga un milagro en nosotros, como el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba frente a él confió, creyó y gritó con ansias, con anhelos, con necesidad de que Jesús lo escuchara, de que Jesús pudiera conceder la petición, pudiera suplir la necesidad que él tenía. Y Jesús lo escuchó, en su misericordia se acercó a él y le preguntó que qué necesitaba, qué quería. Y él le dijo que quería recobrar la vista. Muchas veces nosotros sabemos que Jesús está cerca nuestro. Sabemos que Jesús está presto para auxiliarnos. Y nosotros tenemos que pedirle misericordia a Él y decirle que quite esa venda de nuestros ojos. Necesitamos nosotros mirar con los ojos espirituales, mirar las cosas que para vida eterna permanecen y quitar la vista de las cosas que perecen, de las cosas terrenales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los humanos muchas veces nos angustiamos y le ponemos más importancia a las cosas terrenales, a las cosas temporales, que a Dios. He ahí la idolatría que Dios rechaza y demanda de nosotros. Debemos de poner en primer lugar siempre a Dios, darle su lugar a Dios. Amén. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, dice, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí, no por voluntad de hombre, sino que por voluntad de Dios. En 1 Pedro 2:1 dice, por tanto, dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El anhelo de nosotros debe ser anhelar la llenura del Espíritu Santo. El anhelo de nosotros como cristianos debe ser tener un crecimiento espiritual, que se vea, que se pueda notar un cambio, que podamos ser diferentes al día de ayer, que podamos proponer en nuestro corazón, esforzarnos, sacrificarnos para poder cumplir con la palabra. Oh, qué dura esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? No es fácil, no es fácil, por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que despojarnos de nuestra propia prudencia, de nuestra postura. Nosotros tenemos que proponernos a menguar para que Él crezca en nosotros. Amén. En 1 de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Nosotros heredamos de nuestros padres una mala manera de vivir y los venerábamos y los veneramos, y muchas veces nos sentimos orgullosos de haber heredado algunas costumbres, algunos hábitos de nuestros padres, y nosotros de ellos pues no heredamos nada bueno, porque lo que hemos venido arrastrando muchas veces de nuestros antepasados han traído problemas a nuestra vida y nos han llevado al fracaso. Pero ahora que nosotros se nos han abierto los ojos, ahora que nosotros empezamos un nuevo camino, ahora que nosotros por misericordia hemos sido alcanzados para formar parte de una salvación eterna, tenemos que hacer en nosotros vida esa palabra que tenemos que heredar de Dios, porque ahora nosotros tenemos que heredar a Dios, tenemos que parecernos a Dios porque somos sus hijos, y los hijos se parecen a sus padres, y nuestro Padre Celestial es Cristo. Y Él dice, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazones. Él es nuestro modelo de vida y tenemos que esforzarnos por imitar a nuestro Padre Celestial. Y ya no gloriarnos, más bien renunciar a esa herencia paternal, terrenal que veníamos heredando. Ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. El maligno no toca al que es nacido de Dios, porque Dios no le da permiso, porque Dios no le permite. Pero nosotros, como hijos de Dios, muchas veces tomamos actitudes equivocadas, erróneas, y nosotros somos seducidos por el pecado muchas veces y nos dejamos llevar por el pecado. Ahí es donde vamos a encontrar el fracaso, ahí es donde vamos a encontrar el problema. Pero si nosotros nos esforzamos por vivir a la luz de la palabra, pero si nosotros nos esforzamos por agradar a Dios cada día, acercarnos a Él y vivir para Él, entonces Dios nos va a guardar y vamos a evitarnos de muchos problemas, de muchas situaciones que traen a nuestra vida, a nuestro hogar, conflictos. En Salmo 18:23 dice, también fui íntegro, dice, para con Él, dice, y me guardé de mi iniquidad. Claro que si nosotros vivimos a la luz de la palabra y nos esforzamos para servir a Dios, Él nos va a guardar. Y el que sirve a Dios, si alguno me sirviere, dice, sígame, y donde yo estuviere, dice, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre lo honrará. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que obrar, tenemos que actuar con fe, porque la vida del cristiano es un caminar de fe. Y sin fe, dice su palabra, que es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos aumente la fe
para poder agradarle cada día, para poder creer en su palabra. Porque creer, dice, hasta aún los demonios creen, dice. Pero nosotros tenemos que creer y obedecerle y actuar. Porque si nosotros no obedecemos, estamos negando nuestra fe. Amén. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que nosotros le ponemos a nuestra mente y a nuestro corazón? Eso es lo que va a repetirse en nosotros. Eso es lo que vamos a practicar. Eso es lo que va a salir a luz cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, cada vez que nosotros compartimos, cada vez que nosotros actuamos. Vamos a actuar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuidado con lo que metemos a nuestra mente, cuidado con lo que metemos a nuestro corazón. El pecado está presto, está a la puerta, pero nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra. Nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y estar preparados, ser cristianos guerreros, ser cristianos esforzados, ser cristianos precavidos, prudentes, ir no sabiendo que el enemigo pues quiere sorprendernos muchas veces, pero si nosotros vivimos a la luz de la palabra, no vamos a ser sorprendidos tan fácil. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en Juan 15, del 4 al 5 dice, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el sarmiento, dice, no puede dar frutos, dice, por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos conscientes de eso, que si nos separamos de Dios, que si nos apartamos de Dios, Dios está cerca de nosotros. Él está presto, Él está dispuesto. Él constantemente está tocando a la puerta de nuestro corazón. Pero si nosotros con nuestra actitud no escuchamos esa voz, no atendemos esa voz, estamos cerrando la puerta. Pero si nosotros abrimos la puerta, dice que Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Entonces, invitemos a Dios a que entre en nuestro corazón, a que entre en nuestra morada, a que tome el control de nuestras vidas, para que tome el control de nuestro hogar, que nos dé sabiduría para nuestro diario vivir. Porque como dice su palabra, apartados de Él no somos nada, pero si Él nos va a guiar, pero si Él nos va a guardar, pero si Él nos va a dar sabiduría, si nosotros nos vamos a apoyar, nos vamos a refugiar y lo vamos a poner a Él como en primer lugar, vamos a acudir a Él como nuestro pronto auxilio, como nuestro guardador, como nuestra esperanza, y el que espera en Él no es avergonzado, dice su palabra. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
nosotros tenemos la necesidad muchas veces de presentarnos delante de Dios para pedirle perdón, porque nosotros conocemos nuestra condición delante de Dios. Dios conoce nuestra condición. Él y yo sabemos cómo es nuestra condición, cómo es nuestra relación. Y muchas veces nosotros constantemente nos presentamos delante de Él para pedir perdón. No es que pedir perdón sea malo, pero si nosotros hacemos conciencia y hacemos números de que muchas veces nos presentamos día a día a pedirle perdón, a veces por los mismos errores, a veces por los mismos pecados, a veces por la misma mala actitud de nosotros, tenemos que reaccionar, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y tenemos que esforzarnos y tenemos que proponernos para que se vea un cambio, para que haya un cambio en nosotros. Pues dice su palabra de que si nosotros le pedimos a Él de su Espíritu Santo, Él no nos va a negar. Pero muchas veces nosotros nos pedimos para nuestros deleites, no sabemos pedir. El Espíritu Santo se encarga de auxiliarnos, de apoyarnos, y Él intercede con gemidos indecibles, dice, para poder presentar nuestras peticiones delante de Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto Él no nos va a dar de su Espíritu Santo? Si nosotros le pedimos llenura del Espíritu Santo, si nosotros le pedimos una doble porción de su Espíritu Santo, pues esa tiene que ser la mentalidad, el diario de vivir de nosotros como cristianos. La llenura del Espíritu Santo, acercarnos a Él, consagrarnos, renunciar al pecado, que Él ponga el querer y el hacer en nosotros por su misericordia, para que nosotros podamos tener el anhelo de buscarle, porque como dice su palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por su misericordia. Cuando Él ponga el querer y el hacer en nosotros, atendamos ese sentir. Cuando Él toque a nuestra puerta, a nuestro corazón, abrámosle nuestro corazón. ¿De qué manera vamos nosotros a atender este llamado? Con nuestra actitud, proponiéndonos a cumplir con su palabra, sabiendo que tenemos un compromiso delante de Él para servirle, para agradarle. No vivir una vida acomodada, un evangelio acomodado, viendo las Escrituras a nuestro favor, tomando la palabra a nuestra conveniencia, sino que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe y demande de nosotros. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos planeando hacer, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer desagrada a Dios. Sin embargo, lo hacemos. Es ahí donde nosotros vamos a tener las consecuencias. Y luego pues nos escudamos o nos justificamos, nos queremos justificar diciendo que somos tentados, que tenemos una prueba. Y muchas veces es una consecuencia de nuestra actitud, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también
cegará, dice su palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, si nosotros alguna vez somos tentados o llevamos, o Dios nos pone una carga, Él va a saber hasta dónde nosotros vamos a poder resistir, vamos a poder soportar. Y Él cuando da la prueba, da con ella la salida, porque Él no nos desampara, porque Él es nuestro guardador, porque Él guarda nuestra salida, porque hay promesas en la Biblia para bendición de nuestra vida, para nuestro diario vivir. Pero esas promesas muchas veces nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que anhelarlas, tenemos que descubrirlas, tenemos que estudiarlas y esperar en ellas con fe. Esperar en ellas con fe. Amén. En Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, dice, síganme. Y donde yo estuviere, dice, ahí también estará mi servidor, dice. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la palabra es clara y dice su palabra de que si nosotros, dice, en servicio a Él, dice, damos o servimos un vaso de agua, dice, Él nos lo va a recompensar. Si nosotros le servimos a Dios, Él nos va a bendecir y Él nos va a recompensar. Pero si nosotros le servimos al enemigo, vamos a tener mala paga. ¿Y cómo nosotros servimos al enemigo? ¿De qué manera? Cuando le desobedecemos a Dios, cuando no hacemos lo que Dios nos demanda, cuando no hacemos lo que Dios nos pide, cuando hacemos cosas que desagradan a Dios, estamos sirviendo al enemigo. Una fuente, dice, no puede dar dos aguas. De una fuente no puede brotar dos aguas. O brota agua dulce o agua amarga, pero no puede brotar agua amarga y agua dulce a la vez. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, servir a Cristo, pues hagámoslo en todo lugar, en todo momento, levantando manos santas, y no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, va a haber en nosotros un testimonio, va a haber en nosotros la luz que Él ha puesto en nosotros va a ser notoria, se va a ver con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. En Romanos 10:17 dice en Romanos 10:17 que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, dice. Romanos 10:17. ¿Cómo está? Entonces, nosotros tenemos que actuar con fe. Movernos por fe. Amén. Así que la fe, dice, viene por el oír, dice. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe crece a medida que nosotros escuchamos la palabra,
Nuestra fe crece a medida que nosotros buscamos de Dios, a medida que nosotros actuamos, hacemos obras, hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible, dice, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas, dice, que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca, en que su casa, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces nosotros, hermanos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos aumente la fe, porque muchas veces nuestra fe flaquea, muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios, dudamos de muchas veces incluso de nuestra salvación, porque hay momentos críticos en la vida en que uno se siente confundido, pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aprovechemos estos momentos cuando se nos invita a participar de la palabra de Dios, cuando invertimos tiempo para agradar a Dios, porque nosotros nos acercamos a Dios con un propósito, con el propósito de agradarle, con el propósito de ser limpios, de ser fortalecidos, de tener conciencia de pecado, porque no es justo, no es posible que podamos acomodarnos nosotros en el pecado, sabiendo que estamos pecando y sintiéndonos como acomodados en el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, tenemos que sentir la necesidad de acercarnos al trono de la gracia para ser perdonados, para alcanzar misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que cada momento y que cada día podamos presentarnos de Él como necesitados, como menesterosos, para ser perdonados, para poder agradarle, para saber cómo estamos delante de Él. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude cada día a servirle, a agradarle, a ser instrumentos de bendición, vasos de honra en sus manos. Anhelemos un cambio en nuestra vida. Veamos nosotros, hagámonos un examen de nuestra actitud, de nuestra forma de vivir, de la forma de comportarnos cada día en nuestra casa, cómo nos comportamos nosotros con las personas que viven alrededor nuestro. ¿Será que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por cambiar? ¿Será que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por agradar a Dios? ¿Por ser personas humildes? ¿Por ser personas comprensivas? ¿Por perdonar? ¿Por amar a nuestro prójimo, a quien miramos? Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, a quien miramos, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no miramos? Entonces Él nos demanda a que amemos al prójimo, a que perdonemos 70 veces 7, a que seamos misericordiosos para poder alcanzar misericordia. Que Dios nos ayude para poder nosotros esforzarnos
y proponernos a cambiar. Proponernos a cambiar de nuestras malas actitudes, de nuestras malas acciones. Que podamos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos para agradarle a Dios. Entonces, yo lo invito a que usted se proponga a que tengamos un cambio de conducta en nuestra casa, con las personas que viven alrededor nuestro. Es ahí donde va a empezar nuestro ministerio. Es ahí donde va a empezar nuestro sacrificio para agradarle a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a poner en práctica nuestra fe, porque tenemos que actuar por fe. Tenemos que actuar creyendo en su palabra y que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Amén. Para poder nosotros notar en nosotros un crecimiento espiritual. Que Dios nos ayude y que Dios en su misericordia nos permita ver ese crecimiento espiritual para hacer vasos de honra en sus manos, para poder ser embajadores de paz, para poder ser instrumentos de paz a donde quiera que nosotros vayamos. Que Dios le bendiga y que esta palabra cause en nosotros un efecto, que esta palabra nos motive, nos provoque para acercarnos a Dios, para amar a Dios, para aborrecer el pecado y para consagrarnos cada día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano fuerte, Señor, nos ha sostenido. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra. Amén. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos ayudes cada día, Señor, para vencer hasta el fin. Y no, Señor, mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás, dice tu palabra, que no es digno, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ok, Davis.